basura y hace mucho ruido. Permítame un minuto que termine de pasar para poder continuar con la clase. Gracias. Ya, al menos ahora sí ya no hay tanto ruido. Bien, voy a pasar de lista, por favor, me indican si están presentes. Se encuentra Daniel Aquino. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jason Presente, Arredondo. profesora. Ok, gracias. Sofía Ábalos. Ok, gracias, Sofía. Jesús Barrera. Presente, profesora. Ok, listo. Luis Cuaquira. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Alexandra, perdón. Jacqueline Cochachín. Presente, profesora. Ok. Alexandra Condori. Presente, profesora. Ok, gracias. Luigi Córdoba. Presente, profesora. Ok. María García. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joseph Hernández. Presente, profesora. Ok, gracias. Jairo Inostroza. Presente. Ok. Jennifer León. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pamela López. No se encuentra, ok. Nayeli Mateo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Aitana Ochoa. Presente, profesora. Ok. Romina Pacheco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Kevin Padilla. Presente, profesora. Ok, gracias. Dina Pineda. Buenas noches, presente. Ok, gracias. Maylin Pizarro. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Milagros Ramos. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Angie Saavedra. Presente, profesora, buenas noches. Ok, gracias. Fran Saldaña. Buenas noches, presente. Ok. Cristian Sánchez. Presente, profesora, buenas noches. Ok, gracias. Alejandro Sánchez. Presente, profesora. Ok. Esther Sierra. Presente, profesora, buenas noches. Excelente. Kevin Susano. Presente, profesora, buenas noches. Ok, gracias. Kiara Torres. Ok, no se encuentra. Buenas noches, profesora. Presente. Kiara Torres, ¿verdad? Sí. Presente. Ok, Kiara se encuentra. Sí, buenas noches. Ok, gracias, Kiara. Kimberly Ventura. Buenas noches, mis presente. Ok, gracias. Carmen Villarreal. Presente, mis buenas noches. Ok, gracias. Y Percy Ceballos. Percy Ceballos. Ok, no se encuentra. Listo, chicos. Entonces, justo como le comentaba a Alexandra, sí es mejor que sea presencial los viernes porque así me da chance de... Lo primero que vamos a hacer, ni bien lleguemos al día viernes, es resolver el examen parcial que no nos tomará mucho, nos tomará entre 10 a 15 minutos. Lo resuelvo rapidito en la pizarra para que todos tengan las respuestas. Obviamente, después de haberles entregado el parcial, ¿no? Primero les entrego su parcial, resolvemos el examen, si tienen consultas las disipamos y cerramos el tema de Solow. Y lo siguiente sería hacer un pequeño repaso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es terminar con Lucas, porque en la última clase lo vimos rapidito, y bueno, ya por cansancio también, me imagino que deben tener todavía ciertas dudas. Entonces ahora vamos a culminar con Romer y con Lucas, y hacemos un pequeño repaso, y ya con eso sería más que suficiente para poder resolver el control el día viernes, que va a tomar 1 hora es suficiente, ¿no? Si es que han podido ir leyendo el capítulo 5, las páginas que les he brindado a través de Alexandra, van a sacar muy buena nota, porque no se está haciendo, o mejor dicho, en el control no va a venir ejercicios, sino más que nada demostraciones, ¿no? Un poco cómo llegar a la tasa de crecimiento, cómo llegar a la ecuación, en este caso de crecimiento endógeno, según, por ejemplo, el modelo considerando la función simple, ¿no? De acá.
Por ahí también barro, vamos a considerar barro sobre todo, me voy a enfocar en el control en barro, que está considerando pues lo que es gasto público, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y Romir y Lucas es más que nada para complementar, pero de esta unidad que tiene que ver con, todo que ver con modelo de crecimiento endógeno, me voy a enfocar en barro, porque es ahí donde uno puede interpretar un poquito las ecuaciones y proponer políticas. Los otros dos son como que tienen una cierta variación, me refiero a Romir y Lucas, pero me interesa más que capten el modelo de barro. Entonces, sin más preámbulos, voy a cerrar aquí el Excel. Ya. Listo. Y voy a proyectar las diapositivas. Esto es solo, ¿no? No, este es 4, ya, listo. Bien, entonces antes de continuar con el repaso de Romer y Lucas, que fue lo último que vimos, quiero saber si han podido ya ir leyendo y si tienen dudas sobre barro. Por favor, me lo comentan. Si no hay dudas, ay, no veo la pantallita, es que tienen la mano levantada o algo. Si no hay dudas, simplemente continuamos con Romer y Lucas. Hasta el momento está claro cómo se ha ido desarrollando el modelo de barro con gasto público e impuestos. ¿Pudieron revisar cuál es esa tasa impositiva que me permite maximizar mi producción? Porque se acuerdan que se los dejé de tarea. A ver, les voy a mostrar la diapositiva. Bueno, este es el modelo simple de tecnología acá, donde lo tenemos aquí en los per cápita. Simplemente dividimos entre L. Luego, aquí están algunas de las propiedades. Esto justifica que no hay rendimientos marginales decrecientes. La primera derivada me dice que son positivos, la segunda derivada es 0, ¿no? Va a ser el parámetro A o constante. La derivada pues es 0, por eso no hay rendimientos decrecientes. La función tiene rendimientos constantes a escala, porque si yo aumento, por ejemplo, en un 200% mi capital, pues en 200% aumentará el producto. Y no satisface las condiciones de nada, por lo mismo que hemos, ¿no? Como la primera derivada es una constante, y no hay ningún factor, ¿no? Después de ningún factor, sino solo una constante. Entonces no va a depender del factor capital. Por lo tanto, así el capital tiende a ser, siempre va a ser ese límite igual a la constante. Bueno, en ese sentido no satisface las condiciones de nada en comparación con el modelo de Solow. Respecto a la relación capital-trabajo, es igual al parámetro A. Por aquí tenemos la relación capital-trabajo. Aquí está tachado, está considerado en Solow. De aquí simplemente recordar que la función tiene rendimientos constantes a escala. ¿Por qué? Porque capital y trabajo son parte de un mismo factor, que es capital. Solamente que capital se refiere a capital físico y trabajo a capital humano. Pero son lo mismo, el mismo factor. Por eso es endógeno, está dentro. Bueno, luego tenemos la tasa de crecimiento de capital per cápita. Ya hemos, esto lo hemos visto. Vamos a la tasa de crecimiento de capital per cápita. Voy bajando aquí. Tasa de crecimiento de producto per cápita también, lo hemos visto. Y entramos al modelo de barro con gasto público e impuestos. Acá está la función, aquí está en términos per cápita. El ingreso disponible, que es mi ingreso luego de haberle neteado los impuestos, ¿no? El de impuestos.
a considerar, tengo mi inversión per cápita, tengo mi ahorro per cápita y mi condición es que pues sean iguales, mi condición de equilibrio. A partir de eso puedo llegar a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Aquí está expresado, o sea, simplemente estoy reemplazando mi función de producción per cápita, y bueno, lo coloco aquí, pero es lo mismo. Aquí tengo mi restricción presupuestaria, que ya habíamos dicho que era lo máximo que puedo recaudar, ¿no? Que sería la tasa impositiva por la producción per cápita. Eso es lo máximo que yo puedo recaudar y por lo tanto es lo máximo que se puede gastar, ¿no? Ese es el gasto per cápita. Bien, esto también lo puedo resolver y llegar aquí a más simplificado. Luego tenemos la tasa de crecimiento de capital per cápita. Simplemente lo que he hecho es dividirlo entre K, lo que tengo aquí. Perdón, ¿dónde está? No, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, simplemente lo que he hecho es reemplazarlo, ¿no? Reemplazarlo todo aquí. Aquí lo he multiplicado por K. No, acá he reemplazado la función de producción per cápita y aquí lo que he hecho es un poco de factorización y hemos llegado a este resultado. Ya está. Entonces está un poco más ordenado. ¿Por qué lo he sombreado, esta de aquí? Aquí ya como factorizado, digamos que esta es la tasa de crecimiento de capital per cápita que me interesa que ustedes recuerden que es el resultado final, o sea, cómo llegan a esto. Eso es lo que tendrían que repasar, ¿sí? Cómo llegan a esto. Y el producto per cápita, bien, ¿no? Reemplazando el gasto per cápita, reemplazándolo en la función de producto per cápita, se va un poquito ahí también a simplificar y se va a llegar a este término. Bien, eso también me interesa, por eso lo he creado, he puesto una sombrita ahí alrededor. Y este sería el último resultado aplicando el producto per cápita. Ahora, esto de aquí sí no lo hemos hecho, se los había dejado. No sé si les interesa que lo resuelva ahora o ustedes prefieren leerlo. Si no, lo podemos resolver también, no habría ningún problema. Me confirman. ¿Sí? No veo bien. ¿Podría resolverlo ahora, Miss? Ya, listo, lo resolvemos. Ok. Ya, entonces hasta el momento, lo anterior sí lo hemos resuelto, ya hemos llegado a la tasa de crecimiento de producto per cápita y ahora nosotros queremos hallar cuál es esa tasa impositiva que maximiza la tasa de crecimiento de capital. Es 1 menos alfa. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. A ver, primero, como yo necesito maximizar mi tasa de crecimiento económico o mi tasa de crecimiento de capital, voy a partir de ello. Esta es mi tasa de crecimiento de capital. Todo esto yo necesito maximizarlo. Es decir, voy a derivar toda esa tasa de crecimiento respecto a la tasa impositiva o T sub Y, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a proyectar la pizarra. Permítanme un segundo. A ver, ¿dónde está la pizarra? Aquí, que no. Acá está. A ver, ya, aquí está. Listo. Ya. Ok, entonces, como les comentaba, ¿no? Yo tengo, primero parto de mi tasa de crecimiento de capital,
que esto obviamente ya lo hemos hallado, es igual a la propensión marginal a ahorrar, paréntesis, 1 menos mi tasa impositiva por A, mi parámetro A, elevado a 1 sobre alfa por mi tasa impositiva elevado a 1 menos alfa sobre alfa, y todo eso menos mi tasa de crecimiento de la fuerza laboral más mi depreciación. Ok, este es mi crecimiento de capital, pero yo quiero que todo eso sea máximo, ¿no? Maximizarlo. Entonces voy a derivar toda esta ecuación respecto a la tasa impositiva. Entonces voy a poner aquí, maximizando, voy a maximizar respecto a mi tasa impositiva. Esto va a ser igual a la derivada de mi tasa de crecimiento de capital sobre, o bueno, respecto a mi tasa impositiva. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, aquí lo primero que tendría que hacer es en dos partecitas, ¿no? Desagregar en dos partecitas. Por ejemplo, acá está 1 por la tasa impositiva por todo esto, menos la propensión marginal a ahorrar por la tasa impositiva por todo esto. Vamos a hacer esos dos. Primero sería, a ver, voy a poner acá, propensión marginal a ahorrar por mi parámetro A, 1 sobre alfa, por la tasa impositiva, 1 menos alfa sobre alfa. Y luego menos la propensión marginal a ahorrar por la tasa impositiva, que está elevado a 1, más todo esto. Y ahí va a salir un solo exponente. Luego por el parámetro A elevado a la 1 sobre alfa. Entonces voy a colocar aquí ese a 1 sobre alfa por la tasa impositiva, que será pues 1. Uy, no, ¿qué pasó? Se fue. Se cerró. A ver, vamos a abrirlo otra vez. Ya, voy a ir de frente a la derivada, ¿ya? Tengo derivada de mi tasa de crecimiento de capital respecto a mi tasa impositiva. Y esto será igual a lo primero que yo coloqué, pues voy a tener lo siguiente, ¿no? No se está viendo. No se está viendo. Oh, gracias por avisarme. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Gracias, la máximo, gracias. Gracias por avisarme. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? La propensión marginal a ahorrar. El exponente de la tasa impositiva va a bajar. ¿Y cuánto es? Pues es 1 menos alfa sobre alfa. Todo. Ay, Dios, se fue. Todo multiplicado por el parámetro A, 1 sobre alfa, y le voy a restar 1, ¿no? A ese exponente. Entonces, si le resto 1, es decir, a todo esto le resto 1, me va a quedar como exponente 1 menos 2 veces alfa sobre alfa. Todo eso menos, bueno, lo mismo haré, ¿no? Entonces tengo mi propensión marginal a ahorrar por el exponente de ese segundo, lo que habíamos despejado, era 1 sobre alfa, todo multiplicado por A, 1 sobre alfa, y obviamente le voy a restar 1. Me va a quedar como exponente aquí 1 menos alfa
todo sobre alfa. Y recuerden que todo estaba siendo restado, obviamente, dentro de la tasa de crecimiento de capital. La ecuación al final era restada por la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y la depreciación. Bueno, eso se hace cero porque son constantes, ¿no? Son parámetros que son constantes, entonces se hacen cero. Me va a quedar esto nada más, que es la derivada de la tasa de crecimiento de capital respecto a la tasa impositiva. Ahora, como yo quiero maximizar esto de aquí, porque quiero hallar esa tasa que maximiza mi tasa de crecimiento de capital, pues lo tengo que igualar a cero. Todo esto lo igualaré a cero. ¿Qué va a pasar? Pues me va a quedar que todo esto de aquí es igual a todo esto de aquí. Y lo recomendable sería factorizar. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a bajar acá. Entonces, tengo esto. Y esto tiene que ser igual a cero. Bien, lo siguiente será que voy a factorizar esos dos, lo común. Lo común es A1 elevado a 1 sobre alfa, ¿no? Es lo común. Lo otro común es la tasa, la propensión marginal a ahorrar. Y lo otro común sería 1 sobre alfa, ¿no? 1 sobre alfa. Este de aquí y de este de aquí, lo común sería 1 sobre alfa. Entonces todo eso lo colocaré aquí. Pondré la propensión marginal a ahorrar por 1 sobre alfa por el parámetro A, todo elevado a 1 sobre alfa. Ahora abrimos corchete y ¿qué es lo que me va a quedar? O sea, de todo esto, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que obviamente me dé todo esto? Pues ya tengo la propensión marginal a ahorrar, tengo 1 sobre alfa, pero me faltaría 1 menos alfa, ¿no? En numerador. Entonces eso es lo primero que colocaré. Aquí 1 menos alfa. Ya está. Lo siguiente sería todo esto de aquí. Todo esto de acá. Entonces lo colocaré aquí por la tasa impositiva elevada a 1 menos 2 alfa, todo sobre alfa. Ya está. Ahora, menos, ¿no? Menos. Igual acá. Acá, que era lo común, que ya lo saqué, era todo esto, ¿no? Todo esto era lo común. ¿Qué me queda? Me queda esto de aquí, que sería la tasa impositiva elevado a 1 menos alfa sobre alfa. Entonces, menos la tasa impositiva elevado a 1 menos alfa sobre alfa. Ya está. Listo. Y obviamente todo esto es igual a 0 porque quiero el máximo. Igual a 0. Listo. Ahora, si es igual a 0 y estos son dos factores, ¿no? Porque se están multiplicando, todo esto se hace 0, ¿no? 0. Porque todo es igual a 0. Entonces me va a quedar esto nada más, lo que está en corchete, que es una resta. Si es una resta, lo que puedo hacer es pasar uno de los dos. Mejor dicho, todo esto de aquí lo puedo pasar al lado derecho de la igualdad para tener una igualdad. Ya no igual a 0. Y entonces voy a tener aquí paréntesis 1 menos alfa multiplicado por la tasa impositiva 1 menos 2 alfa sobre alfa igual a mi tasa impositiva elevado a 1 menos alfa sobre alfa. Ya está. Ahora, esto de aquí, que es un factor, ¿no? Porque está multiplicando lo del paréntesis, puedo pasarlo a dividir al otro lado. Me va a quedar aquí en el lado izquierdo, me va a quedar 1 menos alfa igual a mi tasa impositiva 1 menos alfa sobre alfa entre la tasa impositiva
¿Cuánto es su exponente? 1 menos 2 alfa sobre alfa. Aquí pondré 1 menos 2 alfa entre alfa. Y bueno, esto lo sabemos, ¿no? Bases iguales, es un cociente, los exponentes los restaré. Aquí me va a quedar igual a... Me va a quedar igual a positiva. Claro, ¿no? Incluso los exponentes tienen el mismo denominador, por lo tanto, menos alfa menos 1 más 2 alfa, me va a quedar alfa arriba. Entre alfa es 1. Entonces me queda esta igualdad. Les pedía que llegaran, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir y vamos a las diapos. Vamos a las diapos. Aquí está. Esto de acá. Yo les pedía llegar a ello, ¿no? Entonces ya saben cómo llegan. Optimizar la derivada de la tasa de crecimiento de capital. Bueno, aquí en este caso está igual, pero vamos a esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí, que es la tasa de crecimiento de capital per cápita, por eso está sombreadita. La derivada de respecto a la tasa impositiva, lo maximizan igualando a 0, esa derivada, y van despejando y van a llegar a esto, a este resultado. Esta es la tasa, mejor dicho, la tasa de tributación o la tasa de impositiva es igual a 1 menos alfa, donde alfa lo que representa es la participación de los ingresos que proporciona el capital en los ingresos totales, o sea, en el producto, finalmente. Antes de pasar a Romero. Eso es lo que me interesa que revisen también. No les voy a hacer la gráfica ahora, pero revísenlo un poquito más. Hay una gráfica en la lectura donde se puede demostrar cuál es esa tasa, ¿no? Bueno, básicamente, pues, es un punto de toda la curva de la tasa de crecimiento de capital, donde justamente se encuentra en el punto máximo. Ya, eso se los voy a dejar para que lo revisen, pero ya con esta explicación, pues ya saben cómo llegar, ¿no? Desde lo que es la tasa de crecimiento económico o tasa de crecimiento del capital. ¿Hay dudas sobre cómo llegar a esta tasa o quedó claro? ¿Todo bien? Ya, excelente. Bien, entonces ya estaría claro eso. Es lo que también me interesaba que supieran. Ahora vamos a continuar con Romer. Voy a poner acá. Y el modelo de Romer, a diferencia de Barro, pues no está considerando gasto público. Lo que diferencia a Romer de Barro es que Romer para él no existe depreciación. Mejor dicho, el capital no se deprecia. ¿Pero por qué no se deprecia? Porque también existe un cambio técnico que tiene que ver con la innovación. Y obviamente eso es endógeno en el modelo porque forma parte de la función de producción, ese cambio técnico, el H. También para Romer es importante mencionar que el trabajo es constante y es equivalente, es igual a 1. Entonces, por eso la función de producción agregada de la economía, según Romer, finalmente se va a simplificar y se va a convertir en una función, como la función que vimos al comienzo, ¿no? Del modelo de la función lineal acá. Va a llegar a eso, a ese resultado finalmente. La función de ahorro es conocida, la de inversión no va a considerar depreciación, el equilibrio pues es la igualdad de estas dos, de la 2 y 3, y el cambio técnico para Romer considera pues que el cambio técnico va a ser igual al capital.
Bien, entonces reemplazando todo ello, ya habíamos visto que llegábamos a lo siguiente, que la tasa de crecimiento de capital iba a ser igual a la propensión marginal a ahorrar por el parámetro A. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir Romer? Que para que exista un crecimiento, mejor dicho, la tasa de crecimiento crece de manera constante, porque parámetro A es constante, la propensión marginal a ahorrar también es constante, y que mientras más se ahorre en esta economía, pues va a haber un incremento en el capital y por ende en el producto. ¿Por qué? Porque yendo ahora a la tasa de producción del producto, llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Que también es igual a la propensión marginal a ahorrar por el parámetro A. ¿Cómo llego a esto? Tomando logaritmos, ¿no? Tomo logaritmo aquí, tomo logaritmo acá también, pues de A es 0 y el logaritmo, tomando logaritmos al capital, voy a tener que la tasa de crecimiento del producto va a ser igual a la tasa de crecimiento de capital, pero como eso yo ya lo había hallado antes, por eso es que es igual a la propensión marginal a ahorrar por el parámetro A. Entonces, la conclusión en Romer es que va a existir crecimiento, o va a poder crecer una economía siempre y cuando esa economía ahorre más. Y obviamente ese ahorro se va a invertir en lo que es capital, y ya sabemos que para Romer, dentro de lo que es capital, ya está incluido lo que es el cambio técnico, la innovación tecnológica, o sea, es endógeno. No como en Solog, ¿no? Que era exógeno el modelo. Entonces, Romer está sencillo. Lo que quería explicarles ahora un poquito más es Lucas. O sea, Lucas. Y en esta oportunidad, para el control, no les voy a facilitar las ecuaciones. Aquí sí están en la PPT. Entonces sí va a ser importante que puedan acordarse de ellas, por ahí que las vayan practicando para que se acuerden. Que en realidad no es mucho, ¿no? Solamente necesitan considerar la función de producción. Por ahí, en el caso de Lucas, el crecimiento de la fuerza laboral, que finalmente se va a simplificar porque Lucas tiene supuestos, ¿no? Y la acumulación de capital humano. En Romer es un poco más sencillo porque Romer solamente considera el cambio técnico y que ya estaría incluido, que el trabajo es constante. El trabajo es constante y más que nada pues se enfoca en lo que es el capital, porque ya dentro de capital está incluido lo que es capital físico y capital humano. Ya, entonces para ya no confundirlos, eso nada más quería comentarles que no se les va a facilitar las ecuaciones, y así que por ahí que las vayan recordando. Entonces, ya tengo mis ecuaciones para el modelo de Lucas. Vamos a partir de la igualdad siempre, de la igualdad entre ahorro e inversión. Lucas también, al igual que Romer, considera que no existe una depreciación. Y vamos a ir a ello. A ver, vamos acá, les voy a mostrar. No, vamos a la pizarra mejor. Vamos a la pizarrita, a ver. Continuar. Ok. Listo. Ok, entonces partimos de la función de producción para Lucas, que es igual producto igual al parámetro A. Tengo un capital donde alfa es la participación de los ingresos del capital en el ingreso total o producto por todo, bueno, acá hay un paréntesis donde está la acumulación de capital, que es
así, y luego tengo el cambio y el trabajo, y todo elevado a 1 menos alfa. Ya, esa es la función para Lucas. Ahora, mi ahorro era mi propensión marginal a ahorrar de esa función de producción, y mi inversión era igual a la variación en capital, y pues no existe depreciación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar estos dos, los voy a igualar y voy a llegar a lo siguiente. Voy a llegar a esto. Ya está. Okay. Otro dato importante. Para Lucas, el trabajo es constante. Por lo tanto, esto de aquí va a volverse igual a... Bueno, se va a mantener constante, o sea, no va a crecer, se va a quedar como L, porque hay un crecimiento de la fuerza laboral. Había una ecuación que indicaba crecimiento de la fuerza laboral, ¿no? Que era L igual a un L sub 0, todo multiplicado por el parámetro E elevado a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral por el tiempo, como que va creciendo. Pero va a considerar que se va a mantener constante y pues va a quedar como simplemente como L. Ahora, respecto a había otra ecuación que nos hablaba sobre la acumulación de capital humano, y esa función, voy a ponerla acá abajito, es de la siguiente manera, ¿no? En el PDF no aparece bien, aparece como un cuadrito en vacío, pero en realidad el símbolo es este. Ahí. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando no se acumula capital humano, es decir, todo esto se va a hacer cero, porque esto es acumulación de capital humano. Para que todo esto se haga cero, pues esta resta también tiene que ser cero. Y si es cero, quiere decir que U tendría que ser igual a 1. Y si eso pasa, no existiría acumulación de capital, todo esto se haría cero. Hay otra condición, o otra situación, otro escenario en la que sí se acumula capital humano. Y para que se acumule capital humano, pues obviamente eso tendría que ser diferente a cero. Y para que eso ocurra, tendría que tomar un valor igual a 0. Este de aquí, para que esto se haga 1, y finalmente pues la acumulación de capital esté en función de un cambio técnico, ¿no? Entonces, esas dos situaciones puede ocurrir. Si pasa la primera, que es igual a 1, pues la acumulación de capital se hace 0. Y si pasa que mu es igual a 0, quiere decir que todo el tiempo se estaría acumulando capital y esto sería igual a H. Ahora, yendo aquí a mi igualdad, tengo mi igualdad, voy a reemplazar aquí, voy a reemplazar mi función de producción, que es todo esto de aquí, que yo conozco. Entonces, voy a reemplazarlo. Voy acá abajito. Tengo la propensión marginal ahorrar igual por mi producto igual a la variación en capital. Y aquí voy a reemplazar la función de producción según el modelo de Lucas, que sería así. K alfa, todo por mu 1 menos alfa. Y todo esto es igual a la variación de capital. Ahora, yo lo voy a querer, obviamente, en términos per cápita, y lo que voy a hacer es dividir todo esto entre L. Lo divido entre L y me va a quedar lo siguiente.
la variación en el capital sobre L va a ser igual a la propensión marginal a ahorrar por mi parámetro A, mi capital, pero en términos per por L de todo 1 menos alfa. Y obviamente todo esto entre L. Todo está multiplicando. Bien. Entonces ahora voy a resolver. Esto de aquí ya, digamos, ya lo tengo en términos per cápita, ¿no? Porque el parámetro S, que es la propensión marginal a ahorrar, y el parámetro A, pues, son constantes. Aquí ya está en términos per cápita, sino que no se nota bien, pero está con un K curvita, ¿no? A diferencia de este K mayúscula. Ya está en términos per cápita y aquí pues está dividido entre L, y lo que voy a hacer es que obviamente voy a restar los exponentes de el L que está como numerador y el L que está como denominador. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar lo siguiente. Tengo la variación de capital sobre L igual a la propensión marginal a ahorrar, parámetro A, todo por, me va a quedar aquí, mu h, todo elevado a 1 menos alfa. ¿Qué pasó con la L? Pues obviamente resté, ¿no? L elevado a 1 sobre 1 menos alfa, menos 1 me va a quedar, pues, y me va a quedar 1 menos alfa sobre menos 1 menos alfa, ¿cierto? Menos alfa. Claro, me va a quedar menos alfa. Ya sé lo que pasó. Estaba confundiendo. Aquí vamos a dejarlo normal. Me emocioné. Pues, no está dividido entre L al cuadrado, sino solo entre L. Entonces aquí no podría yo, si lo tomo aquí y le pongo curvita, ya acá ya no habría efecto. Entonces este K está normal y aquí me va a quedar L elevado a la menos alfa, pero es lo mismo que decir 1 sobre L a la alfa. Entonces, al juntar este numerador que es K a la alfa entre L a la alfa, me va a quedar K sobre L todo a la alfa. Y ahí recién sería K per cápita a la alfa. No sé si esta parte les quedó claro, si no lo vuelvo a repetir. Sí, ya, genial. Chévere. Bien, entonces llegamos aquí. Y ahora, bueno, yo igual como habíamos hecho en los modelos anteriores, ¿no? Necesitábamos hallar esto de aquí para poder hallar la tasa de crecimiento del capital, pero en términos per cápita, ¿no? Porque acá ya está en términos per cápita, necesito esto de aquí hallarlo. Entonces, para hallarlo, nosotros sabemos que para hallar eso, pues tengo que la tasa de crecimiento de capital per cápita es igual a la tasa de crecimiento de mi capital menos la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Ahora, voy a despejar este K de aquí, va a ir multiplicando a cada uno de estos de aquí, entonces me va a quedar mi tasa de mi variación de capital per cápita igual a capital, la variación de capital, entre capital por capital sobre L menos N por el capital per cápita.
De que aquí se va a capital y me va a quedar que la variación de capital per cápita es igual a la variación de capital sobre L menos N por capital per cápita. De aquí despejo esto de aquí, que es lo que yo quería hallar, para reemplazarlo acá. Entonces voy a tener variación de capital sobre L es igual a la variación de capital per cápita más N por capital per cápita. Todo esto lo reemplazaré aquí. ¿Para qué? Para hallar mi tasa de crecimiento de capital per cápita para el modelo de Lucas. Es decir, considerando la función propuesta por el modelo de Lucas. Entonces, voy a reemplazar todo esto. Lo reemplazo acá. Aquí. Entonces, voy a poner acá así. Estoy reemplazando. Tengo variación de capital per cápita más mi tasa de crecimiento de la fuerza laboral por mi capital per cápita. Todo esto igual a la propensión marginal a ahorrar o tasa de ahorro por A por el capital per cápita elevado a alfa, todo por mu por H, todo elevado a 1 menos alfa. Ya está. De aquí, eso lo paso al otro. Lo paso al lado derecho a restar. Se cerró. Vamos a ver, vamos a abrir otra vez. Compartir. Ya. Ok. Dado esto, que es igual así. Menos. Así está. Ya. Entonces, esta es mi ecuación para lo que es la tasa de crecimiento endógeno, perdón, la ecuación fundamental de crecimiento endógeno, pero según el modelo de Lucas. Esto de aquí. Para hallar la tasa, lo que voy a hacer es dividir todo entre capital. Entonces me va a quedar así. Sí, Daniel. La ecuación antes de dividir entre la tasa, entre el capital per cápita, sería la ecuación fundamental, el de arriba. El de aquí, ajá, así es, para el modelo de Lucas, porque vamos a reemplazar la función de producción de Lucas. Ok, gracias. Gracias. Sí. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? Para el crecimiento de capital per cápita, lo que haremos es dividir entre el capital per cápita y me va a quedar de la siguiente manera. Alfa menos I. Ya está. Listo. Entonces, esta sería el crecimiento de capital per cápita. Ahora va a ser necesario hallar la tasa de crecimiento del producto y eso se halla pues tomando logaritmos a la función de producción. En este caso la función de producción. Profesora, disculpe, ahí en el U por H también no estaría L, ya que creo que entre L lo convierto al capital per cápita y el L... Ok.
Te comento, sí, lo voy a explicar otra vez. Lo que pasa que hace un momento no me había percatado que solo era entre L, pero lo voy a volver a comentar. Nosotros habíamos partido de la igualdad que la propensión marginal a ahorrar por el producto era igual a la variación de cada propuesta por el modelo de Lucas, que era la propensión marginal a ahorrar por el parámetro A, por el capital alfa, por mu, por h, por el de capital. ¿Y qué habíamos hecho? Habíamos dividido entre L, efectivamente. Entonces, todo esto estaba dividido entre L. Yo, claro, estaba pensando, lo estaba haciendo separado, pero no era la manera, sino que lo que tenía que hacer era primero ubicarme aquí en L, que L al subir, digamos, pues va a subir a multiplicar a todo esto de aquí con un -1, ¿cierto? Entonces va a ser así. A ver, voy a colocarlo. Va a ser la propensión marginal a ahorrar por K alfa, por mu, por H, L, todo 1 menos alfa, todo por alfa a la -1, ¿cierto? Está multiplicando a todo esto, no a cada uno. Entonces, al pasarlo así, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los exponentes de L, que sería 1 menos alfa, menos 1 me va a quedar menos alfa, ¿cierto? Entonces me va a quedar así. H, todo esto elevado a la 1 menos alfa, y L me va a quedar a la menos alfa. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esto de aquí es igual a 1 sobre L a la alfa. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Puedo ir acomodándolo, ¿no? Entonces pongo la potencia marginal de K alfa entre L a la alfa, todo multiplicado por H, 1 menos alfa. Y esto de aquí yo también puedo ir acomodándolo. Esto será K sobre L todo a la alfa. Y K entre L es capital en términos per cápita. Entonces me va a quedar finalmente así. K en términos per cápita por H, 1 menos alfa. Y ya está. Ahora sí. Y obviamente todo esto de aquí es igual a la variación de capital entre L. Igual a la variación de capital. Acá. Variación de capital entre L. Y ya luego reemplazamos la variación de capital entre L. Capital, variación de capital per cápita más N por capital per cápita. Y de aquí lo que vamos a hacer es despejar la variación de capital per cápita y vamos a tener la ecuación fundamental de crecimiento endógeno para el modelo de Lucas, que era el que consultó Daniel. Se cerró la pizarra. Bien, espero que con eso haya podido quedar un poco más claro. Espero que sí, si no lo comento nuevamente. ¿Con eso disipo la duda? No sé quién me contestó. Sí, profesora, muchas gracias. Genial, gracias. Bien, entonces voy a regresar a las diapos porque ya les mostré cómo llegar a la tasa de crecimiento de capital per cápita. Vamos a regresar a las diapos. Aquí está la igualdad de lo que habíamos visto, ¿no? Que es ahorro igual inversión. Habíamos llegado a esto de aquí. Aquí, por ejemplo, ya está en capital per cápita. Esto es K alfa entre L alfa. Finalmente, pues lo tengo en términos per cápita. Luego, reemplazo aquí la variación de capital per cápita más la tasa de crecimiento por cápita. Profesora, se está proyectando la pizarra, creo. O capaz Gracias por avisarme. Estaba hablando sin mostrarles, disculpen. A ver, voy a dejar
de proyectar la pizarra. Gracias por avisarme. Ok, entonces aquí está la igualdad, la condición de equilibrio, que es la propensión marginal a ahorrar por la función de producción según el modelo de Lucas, igual a la variación del capital, que no considera depreciación. Aquí ya lo tengo en términos per cápita, se lo he dividido entre L. Aquí este per cápita es lo que hace un momento les había explicado cómo habíamos llegado a ello. Aquí vamos a reemplazar la variación de capital per cápita menos la tasa de crecimiento de la fuerza laboral por capital per cápita, y vamos a ir despejando hasta llegar a la ecuación de crecimiento endógeno según Lucas, y luego pues vamos a llegar a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Por eso aquí está sombreado, ¿no? Porque esto es lo que a mí me interesa que sepan cómo llegar aquí, partiendo obviamente de la condición de equilibrio, haciendo, bueno, despejando y dividiendo, ¿no? Luego es importante también llegar a la tasa de crecimiento del producto en términos per cápita. ¿Cómo llego a esto? Tomando logaritmos a la función de producción en términos per cápita, que es esta de aquí, ¿no? Y minúscula. La función de producción de Lucas es esta de acá. Aquí no está todavía en términos per cápita. Pero para llegar aquí, pues lo que haré será dividir a todo entre L. Es decir, a toda esta función de producción de aquí la dividiré entre L. Y llegaré a sus términos en términos per cápita. Luego de que ya tuve el producto en términos per cápita, tomaré logaritmos y voy a llegar a la tasa de crecimiento del producto. En este caso, el parámetro A, ¿dónde está aquí? A ver, el parámetro A es una constante, se hace 0. Mu también es constante, porque puede haber valor de 1, 0. También se hace 0. H es una función, está en función de mu. Entonces va a depender de qué valores tome mu. A ver, vamos a ir a la pizarra mejor, para que puedan ver mejor. A ver, voy a ir a la pizarra. Compartir esta pantalla. Hasta la tasa de crecimiento del capital per cápita me parece que sí está clarito. Entonces vamos ahora a la tasa de crecimiento de producción. Ya, partimos de la función de producción según el modelo de Lucas, que sería esta de aquí. Uno menos alfa. Ahora, todo esto, para hallarlo en términos per cápita, lo dividiré entre L. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Todo entre L, pues será igual al parámetro A. Aquí ya sabemos que si lo divido entre L, ese L va a subir o va a multiplicar a todo por L menos 1 y me va a quedar L a la menos alfa, que es igual a 1 entre L a la alfa. Colocándolo o dividiéndolo aquí, acomodándolo aquí, voy a tener en términos per cápita el capital elevado al alfa por mu por h 1 menos alfa. Es decir, va a quedar así, en términos per cápita. Este es el producto per cápita. Ahora, para hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita, voy a tomar logaritmos. Tomo logaritmos, me va a quedar la variación del producto sobre el producto, la variación de A
Obviamente se hace 0 porque es un parámetro, es constante. En capital, lo que haré, pues, va a bajar mi exponente y me va a quedar la variación del capital per cápita entre capital per cápita más baja mi exponente 1 menos alfa, todo por mu, también es una constante. Toma el valor de 1 o 0, que va a depender. Tomará 1 cuando no hay acumulación de capital, tomará 0 cuando acumule capital todo el tiempo. Entonces, si hace 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar h, que sí es una función, entonces va a ser la variación de h entre h. Listo. Ahora, esta variación de h entre h, partimos de la función, ¿no? La función, la función, ya, que sería la acumulación de capital es igual a h, que está en función de 1 menos mu. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, a ver, voy a borrarlo. Haciendo un paréntesis, ¿no? Sobre esa función. Tengo la acumulación de capital. Está así. Está en función de 1 menos mu. Y bueno, yo quiero la variación de h entre h. Voy a llegar a lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 menos mu. Ya, entonces eso obviamente lo reemplazaré acá. Y voy a llegar a lo siguiente. A ver, tengo la tasa de crecimiento de mi producto per cápita por alfa por la tasa de crecimiento de mi capital per cápita, que yo lo conozco, ¿no? Ya lo he hallado ya hace un momento. Más 1 menos alfa. Y esta tasa de crecimiento de la acumulación de capital es igual a lo siguiente. Voy a poner así corchete para no confundirme. Y si quiere, para hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita, simplemente voy a reemplazar lo que ya hallé hace un momento, que es mi tasa de crecimiento de capital per cápita. Y a ese resultado, pues, es la tasa de crecimiento de mi producto per cápita. Bueno, es toda una ecuación, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a poner alfa. Y todo esto de aquí es, no sé si no se borró. Ya, ahorita lo coloco. O vamos de frente a la diapo, porque en la diapo ya está ya. ¿Qué es el reemplazo? O sea, reemplazar aquí. Vamos a la diapo. Aquí. Esta es, bueno, aquí estaría lo que es mi tasa de crecimiento de capital per cápita, que es lo de aquí. Es lo mismo en realidad, que es mi propensión marginal a ahorrar y mi función de producción dividido entre capital per cápita menos n. Sino que aquí está simplificado, pues, porque si no también puedo colocarlo todo. Puedo colocar todo esto en vez de poner la función de, o sea, mi función de capital, perdón, mi función de producto per cápita entre capital per cápita. Si se dan cuenta, esto de aquí es esto de acá, y si esto de aquí yo lo divido entre capital per cápita, llego a esto, a esta parte de aquí.
ya ustedes pueden hacer el ejercicio, pero es lo mismo. Y es lo mismo. Y bueno, este lado de acá se mantiene, pues no es 1 más alfa por la variación de mi capital, de mi acumulación de capital humano o la tasa de crecimiento de mi capital humano, que está en función de mu, porque mu representa lo que, si es que en esta economía se acumula o no se acumula capital. Mu será igual a 1 cuando no se acumule capital, y si es igual a 1, mu, ¿qué va a pasar? Todo esto se hace 0, todo esto se hace 0. Por lo tanto, mi tasa de crecimiento del producto per cápita será igual solamente a este lado, a este sumando, ¿no? Que es igual a alfa, donde alfa es la participación de los ingresos de capital en el ingreso total, ¿no? Es la participación por todo toda mi tasa de crecimiento de capital per cápita, porque todo este corchete es lo mismo que esto de acá, es lo mismo, es igualito. Entonces, a ese ritmo crecerá mi producto per cápita. ¿Cuándo? Cuando mu sea igual a 1, y quiere decir que no se acumula capital humano. Pero ¿qué pasa si sí se acumula capital humano? Siempre. Entonces este mu se hace 0. Y si se hace 0, esto se hace obviamente 1. Y todo esto se hace 1 menos alfa. Por lo tanto, mi tasa de crecimiento del producto per cápita va a crecer un poquito más, ¿no? Porque, a ver, esta alfa va entre 0 y 1. Entonces, si va entre 0 y 1, imaginemos que la participación de los ingresos de capital fuera 30%. 30% de mi tasa de crecimiento de capital, porque todo esto es mi tasa de crecimiento de capital, ese 30%, imaginemos que mi tasa de crecimiento de capital pues es 50%. El 30% del 50% más 70%. Y todo eso de resultado es mi tasa de crecimiento del producto per cápita. ¿Cuándo? Cuando mu es igual a 0. ¿Y cuándo mu es igual a 0? Cuando en esta economía todo el tiempo acumula capital humano. Va acumulando capital humano. Entonces, por eso es la existencia en el modelo de Lucas de mu, ¿no? Entonces va a explicar si en esa economía se acumula o no se acumula capital humano, y de eso va a depender cómo va a ir variando su tasa de producto per cápita. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Voy a ponerlo por acá. Como pueden ver, genial, todo claro, ok. Como pueden ver, para el control no estoy haciendo ejercicios. Lo que quiero es que entiendan un poco las ecuaciones de cada modelo, que en realidad lo que hemos visto todos son modelos de crecimiento endógeno, partiendo del más simple, que es el modelo acá, es el modelo más simple, y tiene sus variantes con Barro, con Romer y con Lucas. Sí les pediría que le pongan punche a Barro. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Hola. Hola. A ver, Luis, tu micro está abierto. Hola. Ya. Seguro no se dio cuenta. Ya, no hay problema. Igual si tienes alguna duda, me lo haces saber, porque tu micro está abierto. Ajá. Okay. Ya. Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas, yo creo que ya con esto pueden sacar un 20 en el control y les va a ayudar muchísimo
sobre todo al 40% de alumnos que sí me preocupan que hayan jalado, pero la idea es de que entiendan cada uno de los modelos y más allá de cómo llegar a cada una de las ecuaciones, que es más que nada matemático, es encontrarle el sentido, porque el fin de este curso es que ustedes, como egresados de Economía Pública, pues puedan proponer políticas que, de acuerdo a los modelos que se estén viendo, puedan ver cuál calza más, en este caso, con Perú, pues, ¿no? Por lo general, y se van a dar cuenta en la lectura, nuestra economía podría, en todo caso, dadas las características de nuestra economía, sería más conveniente aplicar o considerar modelos de crecimiento endógeno que modelos de crecimiento exógeno, como el de Solow, y en la lectura lo menciona. Entonces, espero que cuando lo lean se acuerdan de lo que les estoy comentando ahora, porque es importante, y porque también, también es importante, y Barro lo demuestra, la intervención del Estado proporcionando ciertos servicios públicos, sobre todo a los productores. Y eso se da en la realidad, hoy por hoy se da en diversos sectores, sea turismo, sea el sector de agricultura, ganadería, etc. ¿Sí? Y cómo obviamente va a financiar esos servicios públicos o esa ayuda, es a través de la recaudación, a través de los impuestos. Entonces, justifica, ¿no? el por qué se están recaudando impuestos. Bien, entonces con esa explicación, yo creo que si ya no hay dudas, ya estarían listos, y ya les había explicado también cómo va a ser la dinámica del viernes, para entrar al siguiente capítulo, que es modelo de crecimiento considerando la demanda. ¿Sí? Entonces, no quiero ser tan insistente, pero si no hay dudas, y no hay dudas, sí, Daniel. Profesora, ¿podría mencionar lo que se refirió al último del mu igual a 0? Ah, ya, perfecto. A ver, vamos a la pizarra. Mi pizarrita. ¿Dónde está? Acá está. Ok. Ya. Tenemos que, para entender esta parte, tenemos que situarnos primero en la función, en una de las ecuaciones del modelo de Lucas, que sería la ecuación número 6, que es acumulación de capital humano. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Ya. A ver, ¿qué me dice? Ya. Lucas me dice lo siguiente. Existe una función de acumulación de capital humano de la siguiente forma. ¿Bien? Que está en función de un mu. Ese mu va a tomar un valor entre 0 y 1, o 1 y 0, mejor dicho, y significar lo siguiente. A ver. Cuando mu sea 1, es decir, todo esto se va a hacer 0. Por lo tanto, todo se hace 0. Es decir, esta es mi función de acumulación de capital. Si todo es 0, obviamente mi acumulación de capital es igual a 0, ¿cierto? A ver, pero voy a... Es decir, en esa economía no se acumula capital humano. Ahí está. Ok. Ahora,
¿Qué pasa cuando sí se acumula capital humano? Para eso mu tendría que ser 0. Es decir, todo esto es 1 y la acumulación de capital humano es igual a esto de aquí, a h elevado. Pero, según Lucas, y para simplificarlo, Lucas menciona que este es igual a 1. Mi función de acumulación de capital humano va a ser igual a h. Ya está. Hasta ahí sí se entiende por qué mu tendría que ser 0 y 1. Para que exista, mejor dicho, para que no exista acumulación de capital y todo se haga 0, mu, que es parte de la función de capital, tendría que ser igual a 1, para que todo se haga 0. Y en el otro es que acumule siempre o todo el tiempo, mu tendría que ser 0, y obviamente pues la función de acumulación de capital, este sería lo máximo, ¿no? Que sería h. Ok. Esa era, ¿verdad? No sé si con era cuando aplicó ciertos porcentajes. Obviamente de ahí ya se entiende, ¿no? De ahí ya se entiende. O sea, está bien. En la ecuación, ok, o sea, sí está claro, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, porque usó el ejemplo, ¿no? Cómo se reemplazaba para cada uno, pero desde ahí ya se entiende cómo es la lógica. Ah, genial, perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, hasta aquí quedaríamos, chicos, para lo les comento, van a hacer 3 preguntas, como les decía, no van a haber ejercicios, es más que nada entender cada uno de los modelos. Son 3 modelos, Barro, Romer y Lucas. No les voy a facilitar las ecuaciones de los modelos, recomiendo que se las aprendan y un poquito ir repasando cómo llegar. Lo que me interesa es que sepan cómo llegar primero, ecuación fundamental según cada uno, ¿no? Sea Barro, Lucas o Romer. Segundo, que conozcan a la tasa de crecimiento de capital para cada uno de estos 3 modelos. Cómo llegan a la tasa de crecimiento del producto per cápita para cada uno de los. Y bueno, creo que con eso ya, se me olvidaba. Y que también revisen un poco la gráfica de lo que es, que lo hemos visto matemáticamente, pero en la lectura estaba un poquito más explicado, sobre cuál es esa tasa impositiva o esa tasa tributaria que maximiza la tasa de crecimiento del capital. Y con eso ya van a tener asegurado su 20. Listo, chicos. Entonces, si no hay más consultas, hasta aquí quedamos y nos vemos el viernes a las 7 para resolver rápidamente el parcial. Ok. Genial. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Ah, me olvidaba. Alexandra, no te vayas, por favor. Está bien, Miss. Sí, me había olvidado que necesitamos la evidencia, sino cómo justificamos que no nos hemos escapado de la clase de hoy. Por favor, podrías tomar, voy a proyectar la diapositiva. Sí, ahorita lo tomo. Genial, sí. Proyectar la diapositiva. Ya, ahí está. Las evidencias. Listo, Miss. Genial, ahora sí, somos libres. Descansen, chicos, nos vemos. Cuídense.